Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. El Salmo 19.1 es un versículo muy conocido. El Salmo 19.1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando alguien diga yo quiero ver a Dios, ve la naturaleza, ve la creación y te darás cuenta lo que dice este versículo es cierto. Toda la naturaleza, toda la creación nos habla de Dios, nos habla de la obra de un Dios poderoso, sabio, de un Dios que ha dado su palabra y todo cuanto existe se formó, bendito sea el Señor. Esa naturaleza, toda la creación, todo cuanto existe, aunque quieran decirnos que fue hecha por la casualidad, que una gran explosión, y lo que intentan muchos es justificar una creación haciendo a un lado a Dios, ¿verdad? Cuando pues la Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Es punto menos que imposible creer lo que la gente, alguna poca gente dice en cuanto a la creación, en cuanto a la naturaleza. Es mejor, y muchos lo creemos porque lo vemos y lo entendemos, creer lo que la Biblia dice, que Dios creó todas las cosas. Él dio su palabra y las cosas fueron creadas. No es el resultado de una obra casual, no. Algunos dicen que pues había una masa y esa masa explotó. Pues eso dice la Biblia, que la tierra al principio estaba desordenada y vacía y que Dios dijo sea la luz y fue la luz, y cuando Dios dice fue a la luz, ahí está la gran explosión. Que tengan más imaginación, porque lo que hace esa teoría es copiar lo que la Biblia dice en cuanto a la creación, pero haciendo a un lado a Dios. Cuando lo que el salmista dice es que toda la creación da testimonio de la obra de Dios. Toda la creación fue hecha por Él. La Biblia dice que si no fuera por Él, nada de lo que existe existiría, pero todas las cosas por Él fueron hechas. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos lo dice, la Biblia nos lo explica con claridad, con certeza. Y hermanos, Dios no solamente crea todas las cosas, sino las sostiene. La Escritura nos habla, hermanos, que Dios es el que sustenta esta creación. No solamente nos sorprende lo glorioso, lo magnífico de la creación, tan inconmensurable el cielo como la tierra, tan insondable y asombroso es estudiar el macrocosmos como estudiar el microcosmos. Todo nos habla de la gloria de Dios. Y también la Biblia nos dice cómo Dios sustenta esa creación. Y Dios día a día está sosteniendo la creación. Dios está, conforme la palabra de Dios nos lo dice, la creación es sostenida por la mano poderosa de Dios. Y Dios hace maravillas en la naturaleza. En el Salmo 65, el salmista habla, voy a invitarles para que busquen en el Salmo 65 y busquemos lo que el salmista habla y qué es lo que se muestra en la naturaleza. Salmo 65, ¿ya lo tienen? ¿Cómo dice el tema del capítulo 65, hermanos?
la generosidad de Dios en la naturaleza. O sea, la naturaleza no solamente nos muestra la gloria de Dios, no solamente nos muestra el poder de Dios, no solamente nos muestra que Dios hizo todas las cosas, sino también nos muestra que Él es generoso, que Él la sostiene, que Él la visita, que Él está al cuidado de ella. Y hermanos, Dios hace maravillas en la creación. Meditemos en esta hora, hermanos, en este tiempo, lo que Dios hace en la naturaleza, que debemos pedirle que el Señor haga en nuestra vida este año. Iniciamos un año con la gracia y el favor. Dios nos concede la vida, Dios nos concede su misericordia. El año pasado trajo su afán, el año pasado trajo sus cargas, sus luchas, pero también trajo infinidad de muestras de la gracia, de la bondad y la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué nos depara este año? Nadie lo sabe. Mucha gente se la pasa diciendo que va a pasar esto, que si eres de este signo, que si eres de aquello, y todos son conjeturas, inventos, todos son inventos. Pero la Biblia, hermanos, nos habla de las cosas que van a ocurrir y que van a ocurrir pronto. A ciencia cierta, hermanos, la Biblia nos habla en este capítulo de esa generosidad de Dios en la naturaleza. ¿Y qué es lo que Dios hace en la naturaleza? Que debemos buscar que Dios haga en nosotros. ¿Qué es lo que Dios hace en la naturaleza? Que en este año debemos pedirle que el Señor haga en nuestras vidas. El versículo 6, léanlo conmigo en voz alta, como dice, hermanos. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Una vez más lo leemos todos juntos. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. ¿Qué hace el Señor con los montes? Los afirma. Los afirma. ¿Y qué es lo que debemos pedirle al Señor que en este año nos conceda en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que debemos pedirle al Señor que haga en nuestra vida espiritual este año, hermanos? Firmeza, que nos afirme, que nos dé mayor firmeza. Hablando en general, hermanos, una de las cosas que caracteriza la conducta del individuo es que muchas veces empieza algo, pero no lo termina. Si nosotros nos ponemos a hablar del año pasado, hace un año, los primeros días de enero, ¿qué propósito hicimos? Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer ejercicio, dicen unos, voy a adelgazar, quizá alguno diga voy a engordar, no lo sé, quizá otro diga este año voy a hacer esto, quiero hacer esto. Se pone uno sus metas, sus propósitos, y empezamos un día, 2 días, 3 días, pero ¿cuántas veces, hermanos, no hay que esa continuidad? No hay firmeza en el principio, no hay firmeza en lo que queremos lograr. Y cuánto más en lo espiritual se muestra también eso. Les decía, si hablamos en lo general, ¿cuántos hace un año? No de este templo en particular, sino del camino de Dios en general. ¿Cuántos en este año dejaron atrás las cosas de Dios? ¿Cuántos volvieron atrás en este año? Hubo muchos que entraron, gracias a Dios. Ayer tuvimos un día de bautizos y se bautizaron más de casi 80 personas, se bautizaron ayer. Muchos entran, pero muchos salen. Muchos entran, pero muchos se quedan a medio camino. ¿Por qué? Porque no hay esa firmeza. Empezaron, oraron, se comprometieron. Señor, este año sí, Señor, este año sí, pero por X causa, muchos han vuelto atrás. Es común, hermanos, encontrarse gente que dice: yo conocí el Evangelio, pero me aparté. Yo conocía el Evangelio,
pero ya no persevero. Ahora una de las cosas que nos hemos dado cuenta cuando la gente se comunica con nosotros por el mensaje del radio y la televisión, eso nos dicen muchísimos. Yo era cristiano, pero volví atrás. Yo un tiempo caminé con Dios, pero ahora ya no. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, hermanos, cuando uno vuelve atrás, cree tener la razón? No, yo dejo las cosas de Dios por esto. A mí me decepcionó esto, a mí me decepcionó aquello. Yo ya no quiero seguir en esto, y vuelven atrás. El Señor le pregunta a su pueblo: ¿qué maldad han hallado en mí sus padres para que me dejaran? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que me dejaron? ¿Podemos nosotros encontrar algún mal en Dios que sea suficiente razón para que no continuemos firmes en su camino, hermanos? ¿Dios nos ha fallado? No, somos nosotros los que fallamos. Te fallará el pastor, te fallará la iglesia, te fallarán los hermanos, te fallará la organización, fallarás tú mismo, pero Dios nunca falla. Dios nunca nos falla. Entonces, si Dios nunca nos falla, ¿por qué lo abandonamos a Él? Te peleaste con tal hermano, tuviste un problema por acá. ¿Por qué Dios termina siempre pagando los platos rotos? Y es con Dios con quien rompe la relación. Muchos empezaron hace un año en el camino de Dios, pero algo los hizo volver. Ahora empezamos un año. De que traerá pruebas, las traerá. De que traerá luchas, los traerá. De que enfrentaremos problemas, los enfrentaremos. Pero hermanos, algo que debemos pedirle al Señor: Señor, así como tú afirmas los montes con tu poder, que nada ni nadie me mueva de tu camino. Yo quiero estar ¿qué, hermanos? Firme en tu camino. Firme. La firmeza y la perseverancia del cristiano es algo, hermanos, que debemos buscar con todo nuestro corazón. Todo mundo, vaya, no solamente nos decepcionan, nosotros también podemos decepcionar a alguien, pero Dios nunca nos decepciona. Dios nunca falla. Dios es fiel a su palabra siempre. Y si hay algo que nosotros necesitamos, es estar pegados a Él, firmes en Él. Yo recuerdo hace años un hermano, un evangelista puertorriqueño, en su lenguaje muy florido nos decía: no se desconecte, no se desconecte. Le decía a Rubén, y creo que le hizo caso, ¿verdad? Nos saludaba a Rubén y a mí: y no se desconecte, mi hermano, no se me desconecte, decía el puertorriqueño. Y cuánta vehemencia había en su palabra: no se desconecte. Y cuánta vehemencia debe de haber en nosotros para continuar adelante en el camino del Señor. No desconectarnos, no separarnos, no enfriarnos, no apartarnos. Al contrario, llegar de aquí un año, si es que llegamos con la gracia y el favor de Dios, con ánimos renovados. Más si hoy estamos terminando el año a media fuerza, de aquí a un año lo terminemos más fortalecidos por esa búsqueda constante, continua de Dios que debemos tener. Y si alguno se apartó, ¿qué debe de hacer? Vuelve. Vuelve a la comunión con Dios. Hace unos domingos hablábamos del hijo pródigo, y una de las cosas que yo enfatizaba era precisamente esa: que el hijo pródigo estaba en la casa pero se fue. Estaba en la casa pero se fue. Pero en su casa había siempre un padre que lo estaba esperando, y ese padre lo vio cuando el hijo regresó, y su corazón, el corazón del padre, fue movido a misericordia. Quizá alguno diga: yo dejé las cosas de Dios, me aparté, me he entregado al pecado, me he tirado a la perdición, para mí no hay perdón. Sí la hay. Si regresas arrepentido,
el Señor te recibe con los brazos abiertos. Pero ven con el ánimo de estar firme en el camino del Señor. Ven con el ánimo de estar siempre firme, perseverando. Qué triste es, hermanos, cuando hay esa, ¿cómo podríamos decir? Somos muy volubles. Por cualquier cosita, uno se aparta de las cosas de Dios. Vienen un tiempo, luego algo les molesta y se van de la iglesia, ¿verdad? Es muy común encontrar ese tipo de gente. No hay esa perseverancia, no hay esa firmeza, que porque los saludaste dejan de venir, porque no los saludas dejas de venir, que porque no predicas dejan de venir, porque no predicas deja de venir. Y se van 3, 4, 5, 6 meses, un año, y luego regresan 3 meses y se vuelven a ir y están jugando, pero no juegan con nosotros, no juegan conmigo, no juegan con Dios, vaya, no juegan con la iglesia, vaya, no juegan ni siquiera con Dios, juegan con su alma. Es lo peor, jugar con su alma, porque no hay firmeza y estabilidad. Firmeza es lo que nosotros debemos decirle: Señor, dame firmeza. A veces cuando entramos al camino de Dios lloramos y nos entregamos, nos rendimos, pero dejamos que los afanes de la vida, que cualquier problema vaya acabando con ese ánimo, y no debe de ser así, hermanos. No debemos dejar que nada ni nadie nos aparte. Es lo que Pablo pregunta: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Ojalá, hermanos, y nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Y oremos cada día: Señor, danos firmeza. Danos firmeza. A veces somos desalentados, nos desalentamos, a veces sentimos que nos faltan fuerzas, a veces por mirar el mundo, por mirar el pecado, nuestra búsqueda de Dios se enfría. Pero necesitamos orar y pedir: Señor, dame fuerza, dame firmeza, y podamos cada día estar en comunión con el Señor. Tú, dice el salmista, el que afirma los montes con su poder. Si el Señor afirma esta tierra, si el Señor mantiene los montes en su lugar, ¿verdad? Y vaya que hay terremotos fuertes, ¿no podrá mantener nuestra vida también con esa firmeza? Si es que nosotros la pedimos, si es que nosotros la buscamos, si es que nosotros le imploramos: Señor, ayúdame a permanecer firme. Y cuando sentimos el desaliento, a reprenderlo y a decir: Señor, ayúdame a estar firme. Segundo, primero, el que afirma, dice aquí. Segundo, dice el verso 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Aquí dice que Él es el que sosiega el estruendo de los mares. Hemos visto en estos últimos años tan solo 2 esbozos de lo que puede ocasionar un mar alborotado y embravecido. Hace unos años en Indonesia y en Japón. Un mares fuera, se puede decir, de control, arrastrando casas, coches, destruyendo todo y trayendo mortandad a millones, a miles de personas, ocasionando daños por millones y millones y millones de dólares. La Biblia habla del alboroto y el estruendo de la ola como señales de la venida de Cristo. Pero aún en eso, hermanos, nosotros debemos pedirle que Él traiga ese sosiego, ese alboroto de las naciones, que el Señor permita que haya paz. Las naciones, los gobiernos buscan soluciones para erradicar la violencia. De repente los gobiernos deciden aplicar tal o cual
remedio. Y hermanos, a veces se ve que no es efectivo, a veces se ve que sí es efectivo. De repente se levanta un gobierno y dice: yo no peleo contra nada ni contra nadie, y a la larga se ve que es contraproducente. De repente se levanta un gobierno y dice: yo declaro guerra abierta y frontal, y también es contraproducente. Pero algo se tiene que hacer, eso es obvio. Es obvio que algo se tiene que hacer. Y los gobernantes buscan qué hacer. El año pasado, funcionarios del gobierno del estado nos hablaron para un diálogo entre las distintas iglesias y el gobierno, no para buscar solución, sino ver de qué modo las iglesias pueden ayudar. Y nosotros decíamos: lo único que nosotros tenemos es la oración. Es la oración. Pedir a Dios por los gobernantes, pedir a Dios por nuestras autoridades, para que siempre tomen la decisión correcta, y orar que Dios traiga paz. Que Dios traiga paz. Las políticas no las definimos nosotros, no las ponemos nosotros, pero tenemos que orar para que haya paz, que el Señor sea quien traiga, ¿qué dice aquí? Sosiego. Si el Señor puede sosegar el estruendo de los mares, ¿no podrá sosegar esa violencia que se ha desatado en todo el mundo entero? ¿Podrá hacerlo el Señor? Sí, pero para ello se requiere que el pueblo ore. Se requiere que la iglesia ore. Se requiere que la iglesia haga sentir su presencia. A veces nos atacan a las iglesias, bueno, se quejan o nos critican que nosotros no hacemos labor social. Pero la iglesia hace labor social, hace la mejor labor social. La mejor labor social no es ver a un borrachito en la calle y darle una torta, darle una cobija. Esa no es la mejor labor social. La mejor labor social y lo hace la iglesia, es a ese borrachito, a ese malviviente, a ese drogadicto, a todo aquel que anda no solamente violando la ley de Dios, sino aún violando la ley de los hombres. La mejor labor social que se puede hacer con ellos es hablarles de Jesucristo, porque Jesucristo los va a cambiar completa y totalmente. Va a sacar evangelio. Mira, la policía agarra a un traficante y lo mete a la cárcel. Sale y tristemente vuelve a lo mismo. El evangelio agarra a un traficante y ¿qué le hace? ¿Qué le hace, hermanos? El evangelio a un traficante lo cambia, le quita la mala vida, lo transforma, lo hace nueva criatura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdadera labor social? No la que hace la iglesia en la evangelización. La sociedad agarra a un borrachito y lo mete a un centro de rehabilitación donde está 3 meses casi obligado, y el borrachito sale y otra vez vuelve a la cantina. El evangelio agarra a un borrachito y ¿qué le hace, hermanos? Lo cambia, lo transforma. Dice la Biblia: esto erais algunos, éramos, pero ya no más, ¿verdad? Como aquel borrachito cuando se convirtió, andaba evangelizando y el pueblo se asombraba y lo veía y se burlaban de él y le decían: pero tú eras bien borracho. Y él decía: era. Pero tú eras el que andaba ahí dando espectáculo, cayéndose y vomitándose y durmiéndose en su propio vómito. Y él decía: era. Pero tú eras esto. Era. Pero ahora ya no, porque Cristo me cambió. Y esa es la verdadera labor social que el evangelio hace. A un adúltero lo agarra el evangelio y le quita lo adúltero. A un fornicario, a un ladrón, lo agarra el evangelio y le quita lo ladrón. Esa es verdadera labor social. Esa es verdadera labor social. Por eso hacemos la iglesia, aunque el mundo no lo reconozca, pero la iglesia hace
la mejor labor social? Evangelizar, porque el Evangelio de Jesucristo transforma la vida, cambia la vida. Y la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que hablar a otros de Jesucristo. Tenemos en nuestras iglesias gente que ha sido cambiada, sacada de los vicios, del pecado, de la mala vida. Tenemos gente que ha sido sacada aún de esa forma de vida, y han sido hechos nuevas criaturas por el poder de Jesucristo. El mundo pierde un traficante, pero el reino de los cielos gana un cristiano. Sin necesidad de cárcel, sin necesidad de rehabilitación, sin necesidad de gastar miles de pesos en su mantenimiento. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso nuestra urgencia es, ¿qué cosa? La predicación del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio. Y hermanos, cuando una ciudad, tenemos antecedentes históricos muy hermosos, cuando pueblos o ciudades se han abierto a la predicación del Evangelio, los índices delictivos bajan, las cantinas cierran, los viciosos se acaban. ¿Por qué? Porque el Evangelio está cumpliendo su cometido, porque el Evangelio está cumpliendo con su obra gloriosa de transformación, y la violencia disminuye. Y donde antes había guerra, donde antes había alboroto, ahora hay paz por el poder de Jesucristo. Necesitamos orar por nuestra nación, necesitamos orar por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, que el Señor traiga paz, sea Él el que sosiegue esta violencia que se ha desatado. Pero también hablamos de lo espiritual. ¿No acaso necesitamos que nuestra carne sea mitigada para no correr tras el pecado? ¿Cuántas veces nosotros tenemos, hermanos, la intención de continuar adelante en el camino del Señor, pero dentro de nosotros hay una lucha? Nuestro espíritu que quiere hacer lo que a Dios le agrada, pero la carne que quiere hacer todo lo opuesto, quiere hacer lo que ofende a Dios. La carne quiere hacer lo malo, quiere hacer el pecado, y dentro de nosotros hay una lucha. Dentro de nosotros hay un conflicto, y esa carne se revela. Pablo lo entiende cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay en mí algo que yo no entiendo, que hay un bien que yo quiero hacer, pero el bien que yo quiero hacer no lo hago, y hallo que estoy haciendo el mal que no quiero hacer. Quiero hacer el bien, pero no lo hago, y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. ¿Por qué? Porque esta carne se revela, porque esta carne, como un animal rabioso, sale para correrle tras el pecado, para correrle tras lo malo, correr tras lo que ofende a Dios. Dirán: hermano, exagera. No, porque la carne se revela contra todo lo que es de Dios. Quizá tu carne no actúa como dirás, acabo de expresar, un animal rabioso, pero sí lo hace. Poco a poco, pero va adquiriendo ese control, hasta que en nuestra flaqueza pecamos y hacemos lo malo y volvemos atrás. Y es ahí donde entra la oración: Señor, sosiega mi carne. A veces nosotros decimos: yo soy bien tranquilo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces en un segundo puede ocurrir algo que nos enciende así? Así. Hace unos años hubo un caso muy sonado en Estados Unidos. Estaban los padres, el matrimonio, llamando la atención a los hijos. Estaban desayunando primero.
Y en eso la plática se fue, que los padres empezaron a llamar la atención a los hijos porque andaban en malos pasos. Y en un segundo los chamacos se encendieron, agarraron cuchillos y mataron a sus padres en ese desayuno. La defensa alega momento, un lapsus de locura. Pero bastaron 2, 3, 5, 10 segundos para que ese animal rabioso brotara en ellos para matar a sus padres. Ay, hermano, yo no haría eso. Pero a veces se enciende en nosotros esa carne y nos hace cometer cosas que en nuestro juicio decimos, yo nunca lo voy a hacer. Yo nunca lo voy a hacer. Pero el no mitigar nuestra carne, el no sosegar esa carnalidad y el permitir que nos vaya gobernando y controlando, nos puede hacer cometer una locura. Y el hombre más pacífico en un instante puede ser el hombre más violento. Pero es ahí donde dice, hermanos, nuestra meditación: Señor, así como sosiegas, sosiégame, dame paz, que yo pueda, como dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir esa carne, para que podamos decir, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y este viejo hombre, esta carne pecaminosa está crucificada. Estos deseos pecaminosos han sido crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces en esa obra que Dios hace en nosotros, podemos vivir la vida santa, la vida que Dios requiere que cada uno de nosotros vivamos. Pero sí o no, hermanos, a veces hacemos locuras en un momento de ira. ¿Sí? Hacemos cosas que quizá en nuestra tranquilidad diríamos, no, yo eso no lo voy a hacer, no lo haría. Pero de repente algo nos enciende y hacemos cosas y luego decimos, híjole, creo que me pasé. Pero eso no es arrepentimiento, es remordimiento. No esperaba que las cosas llegaran a tanto. El hombre llega a su casa, la mujer le reclama porque llegó medio tomado y el hombre se enciende y la golpea, y ya cuando la ve ensangrentada dice, ay, yo no te quería pegar tanto. No, nomás le quería pegar poquito entonces. Y ya luego, según perdóname, no está arrepentido, tiene remordimiento, porque ve cómo la dejó toda ensangrentada. Y en un instante de ira, en un instante de esta carne que se sale de control, el hombre puede hacer barbaridad y media. En la cárcel hallamos a un hombre y decía él, pastor, soy muy buena gente yo soy muy bueno. ¿Por qué estás aquí? Es que en un arranque de locura maté a 4. Y eso que era bueno. Y eso decía él, yo me quito la camisa. ¿Sí o no? Tú dile al pastor, ¿verdad? Que yo luego cuando tienes frío me quito la camisa, la chamarra para prestártela, te dejo, aunque yo pase frío, pero le presto mi cobija, si está enfermo se la presto. Si aquel no se llenó y tiene hambre, le doy mi plato de comida, pastor, viera, soy bien bueno. Pues sí, nadie lo discute. Pero también, bien, qué bueno que sea tan bueno, pero qué malo que en un arranque de locura mató a 4. ¿Sí? Por eso, Señor, tranquilízame, sosiégame, que pueda yo actuar con esa paciencia que tú me das para no pecar, para no ofenderte, para no hacer cosas de las cuales puedan llegar a veces a un punto sin retorno, cosas de las cuales ya no pueda volver atrás. Mejor, Señor, danos sosiego, sosiega nuestra carne y vivamos en santa paz, ¿verdad? Tercero, primero, que nos afirme. Segundo, que nos sosiegue. Tercero, el verso 9,
visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Que visitas la tierra y la riegas. Queremos que Dios nos visite en este año y bendiga nuestro trabajo, hermanos. Una tierrita, una plantita que se riega, ¿verdad? Está siendo tratada, está siendo cuidada, va a dar fruto. Va a dar fruto. Y aquí es lo que habla el salmista, que el Señor hace en la tierra. Como Dios, hermanos, solo, por eso bien dice la Biblia, solo un necio puede decir que no hay Dios. Porque ¿quién estableció los tiempos en la naturaleza? Dios. ¿Quién estableció las estaciones? Dios. ¿Quién estableció los tiempos de siembra, de siega, de descanso para la tierra? Dios. Para que la tierra tenga descanso y vuelva el hombre a sembrar y vuelva a cosechar y luego descanso. Y Dios allí está planificando, planeando todo con su sabiduría eterna. Bendito sea nuestro Dios. Visitas la tierra, dice aquí, la riegas. Y cuando Dios abre la lluvia, esa lluvia enriquece la tierra. Cualquier campesino, yo que no lo soy, pero cualquiera sabe que una tierra cuando es regada con agua de temporal, produce más que cuando es regada con agua de riego, de río, bombeada. ¿Por qué? Porque cuando llueve, hermanos, esa agua que desciende del cielo va trayendo nutrientes que Dios ha puesto en la atmósfera y el agua las va bajando y nutre, abona, enriquece. El salmista lo dice aquí, en gran manera la enriqueces. ¿Quién se lo dijo al salmista? ¿Quién le dijo que cada vez que llovía Dios no solamente la estaba regando, sino la estaba enriqueciendo, abonando? ¿Quién se lo dijo? El que lo hace, el Espíritu Santo. ¿Quién se lo dijo? Si él no tenía modo de comprobar en el cielo, en la atmósfera lo que hay, no tenía modo como hoy lo tienen los agrónomos de estudiar la tierra y estudiar el agua y estudiar todo lo relacionado a la agricultura. ¿Quién se lo dijo al salmista? El que lo hizo. El que lo hizo. Por eso el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque Dios todo lo hizo con sabiduría. Y cada vez que llueve, hermanos, la tierra no solamente es regada, sino es enriquecida con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano, ¿verdad? Porque la misma tierra, hermanos, produce el grano. Cosa no extraña, ¿verdad? Sino como la misma tierra produce el grano, luego ese grano es sembrado en la tierra para que vuelva a dar fruto. Se recoge un grano y y se recosecha el fruto y vuelve una vez más el ciclo. ¿Quién lo hizo así? Dios. Y Dios bendice. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Seguimos leyendo el versículo 10. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Y hermanos, así como Dios riega y bendice y nutre la tierra, queremos que Dios nos bendiga en este año. Queremos que Dios bendiga nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Queremos que Dios bendiga el negocio que se tiene. Quizá alguno en este año tiene la idea de empezar un negocio. Señor, yo quiero que tú me bendigas. Señor, yo quiero que tú bendigas mi trabajo. Que tú bendigas y fructifiques la obra y confirmes la obra de mis manos, como dice el salmista. Confirma la obra de nuestras manos.
Sí, lo repite el salmista, confirma la obra de nuestras manos. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios, hermanos, esté con nosotros en el trabajo, en el negocio. ¿De quién viene la bendición? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos bendijo el año que terminó, hermanos. Dios bendijo nuestro trabajo. Dios bendijo el negocio. Amén. Quizá dirá alguno, hermano, a veces sentía que no, pero por la gracia de Dios sí. Se sentía que no, pero luego se veía que sí. ¿Por qué? Porque Dios ahí está. Porque Dios no nos deja. Porque Dios es bueno. Porque Dios multiplica y Dios fructifica el trabajo de su pueblo. Y hermanos, en este año que viene queremos que Dios nos visite y riegue nuestra tierra. Hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Que visite y riegue nuestro negocio, riegue nuestro trabajo, y ese trabajo, esa obra de nuestras manos cuente con la bendición de Dios. Dice, en gran manera la enriqueces. ¿Cómo está ese río lleno de aguas? El río de Dios, dice aquí, está lleno de aguas. O sea que Dios tiene bendición para nosotros. En nuestro trabajo, en nuestro negocio, Dios tiene bendición porque sus ríos están llenos de esa agua que nos va a enriquecer, que nos va a visitar, que nos va a regar, que va a hacer que se empapen los surcos, que hará descender los canales. Porque Dios, hermanos, sus ríos, dice aquí, el río de Dios está lleno de aguas. Y yo quiero que esa agua de Dios se desborde sobre mi vida. Quiero que esa agua de Dios se desborde sobre mi familia. Quiero que esa agua de Dios se desborde sobre mi negocio, sobre mi trabajo. Y si lo pedimos, Dios lo hará. Amén. Dios lo hará porque Él es bueno. Él es misericordioso. Y hermanos, el versículo 11 dice: tú coronas el año con tus bienes. Tus nubes destilan grosura. Tú coronas el año con tus bienes. Podemos dar testimonio. 31 de diciembre dimos testimonio que Dios nos bendijo, que la protección, la provisión, la mano buena de Dios fue sobre nosotros abundantemente. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo podemos testificar? Que la mano buena de Dios fue sobre nosotros abundantemente. Y si este año que recién comienza pedimos esa misma bendición, el Señor no lo hará más aún. Sí, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, dice. Y de aquí un año, hermanos, podamos nuevamente dar testimonio que el Señor nos bendijo y nos guardó. Destilan, dice los versículos 12 y 13, destilan sobre los pastizales del desierto. Los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Todo lleno, todo lleno. El desierto, ¿qué es un desierto, hermano? Pura arena. Pero aquí dice que el desierto va a dar un pastizal. O sea, el desierto va a dejar de serlo y habrá fruto. Los collados se ciñen de alegría, los llanos dejarán de estar vacíos para estar llenos. ¿Llenos de qué? De manadas, llenos de ovejitas, llenos de chivitos, llenos de pollitos, de gallinas, de marranitos. Amén, amén. Sí, ¿verdad? Así estará lleno de vaquita, dice la hermana, ¿verdad? La hermana se conforma con una vaquita que le dé leche. Los collados se visten de manadas, los llanos, los valles se cubren de granos. ¿De qué habla aquí, hermanos? De una abundancia, de una tierra fructificada. No solo fructífera, sino fructificada, bendecida. De una tierra bendecida
y que produce. ¿Por qué? Porque la mano de Dios reposa sobre ella. Y hermanos, empieza este año y pidamos a Dios su bendición, partiendo de algo que debemos buscar en Él, la firmeza, y que nada ni nadie nos mueva, hermanos. Que de aquí a un año podamos estar en este mismo lugar con los nuevos que entren al camino de Dios, con los que vengan, que un día se fueron pero que regresen al camino de Dios y vengan a la casa de Dios, ¿verdad? Muchos reconocen que andan fuera, muchos reconocen que un tiempo conocieron, que un tiempo caminaron en las cosas de Dios, pero volvieron atrás. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de estar firmes en la casa de Dios. Y si alguien está entendiendo que esta palabra debe de llevar ese fruto en su corazón, abra su corazón, déjela entrar, déjela germinar y que lleve ese resultado de firmeza. Y vuelve a la casa de tu Padre, vuelve a la casa de Dios, de donde nunca debiste de haber salido, pero por la necedad, por el pecado, porque te ganó la carne y te fuiste al pecado. Vuelve y dile: Señor, ahora sí quiero firmeza y quiero que tú sosiegues mi carne, no quiero volver atrás, no quiero andar en el pecado, no quiero pecar contra ti, no quiero faltarte. Y de ese modo la bendición de Dios repose en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Puestos de pie, oramos. ¿Quién quisiera venir aquí adelante doblando sus rodillas para decirle: Señor, una cosa es cierta en este año, que si nosotros te buscamos, te encontraremos. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Quién necesita firmeza? ¿Quién necesita esa tranquilidad? ¿Quién necesita esa bendición de Dios? Ven aquí adelante, dobla tus rodillas y dile: Señor, ayúdame. Vengo a inicio de este año invocando tu nombre. Si tú necesitas la bendición de Dios, ven en esta hora. Si tú quieres implorar esa protección de Dios, ven y dile: Señor, yo quiero que toda mi vida, mi casa, mi familia, mi negocio esté con firmeza en tu camino. Ayúdame, Señor, ayúdame. No quiero volver atrás, no quiero pecar. Lo hice, perdóname y ayúdame a caminar, Señor. Es mejor estar con Dios. No hay otro camino mejor. No hay otra condición mejor que con Dios en nuestra vida. Así que ven a Él. Ven a Él. El mundo te ofrece cosas vanas, ilusorias. La Biblia llama a esos placeres temporales del pecado. Pero Cristo te ofrece vida y te ofrece vida eterna. Cristo te ofrece vida y te ofrece vida en abundancia. Vamos a orar. ¿Alguien más quiere venir y encomendar su vida, su familia, su casa a la bendición y protección de Dios? Y el Señor nos ayude, el Señor nos dé de su gracia, el Señor nos dé cada día su bendición, el Señor nos dé cada día su bendición y gocemos de su presencia en nuestras vidas. Oramos todos. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor. Hemos terminado un año con tu ayuda, con tu bendición. E iniciamos este 2012, Señor. Y qué mejor hacerlo encomendándonos a tu cuidado, invocando, Señor, que tú hagas en nosotros lo que tu palabra dice que haces en la naturaleza. Y traigas a nuestra vida esa firmeza que necesitamos. ¿Cuántas veces, Señor, por la tibieza, el alejamiento espiritual volvemos atrás? Perdónanos y ayúdanos a estar firmes en la fe. Como tu palabra nos amonesta, Señor, a que haya en nuestra vida firmeza y no seamos llevados de aquí para allá como esas nubes sin agua.
Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu camino, que nada ni nadie nos mueva, que no dejemos nuestro lugar, que no dejemos nuestro lugar en tu camino, en tu congregación, que no dejemos nuestro lugar, Padre eterno, en la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre precioso de Cristo a permanecer firmes, a estar siempre firmes en el nombre precioso de Jesús. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, ayúdanos. No permitas que volvamos atrás. Y si alguno, Señor, ha vuelto atrás, ha dejado su lugar, ha roto su comunión contigo, Señor, permite que su corazón vuelva nuevamente a esa comunión contigo, vuelva una vez más a las plantas de Cristo, vuelva al lugar del cual nunca debió de haber dejado, por irse, por probar este mundo de pecado, por probar las cosas vanas que el mundo ofrece. Y que entienda, Señor, que viniendo arrepentido, tú le esperas con misericordia. Que si viene nuevamente, Señor, en ti hay perdón, dice el salmista, para que sea reverenciado. En ti hay gracia, en ti hay misericordia, en ti hay perdón. Toca las vidas de aquellos que han vuelto atrás, Señor, para que puedan venir y estar firmes en tu camino. Salva a los que no son salvos y ayúdalos a estar firmes en tu camino, Señor. ¿Cuántos aún están en esa indecisión, postergando su decisión de salvación para el día de mañana? Que ellos entiendan que hoy es el tiempo de vida, que hoy es el tiempo de salvación, que hoy es el tiempo de buscar a Dios, que hoy es tiempo de estar con firmeza en la comunión con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos trae paz, trae sosiego a nuestra carne. El apóstol decía que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. No queremos que esta carne, que el viejo hombre nazca, renazca y tome control de nuestra vida. No queremos que ese viejo hombre salga nuevamente hacia lo malo, hacia el pecado. No, Señor, queremos que lo terrenal muera en nosotros y podamos caminar en obediencia, en santidad, en consagración, en el temor tuyo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para no pecar. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos de nuestro entendimiento y caminar en santidad, en obediencia, entendiendo, Señor, que tú nos has llamado a una vida limpia, santa, apartada del pecado, apartada. Alabanzas viven con la, descansando hoy.